Bien, de vuelta aquí en Escuela Abierta y como ustedes saben, de rama magisterial organiza cada 2 años este Congreso Internacional de Educación Encinas. La idea con este congreso bianual o cada 2 años, es poner en agenda y sobre la mesa para la discusión, pues los aspectos más actuales e importantes de la profesión docente, intercambiar experiencias entre maestros tanto a nivel nacional como con expertos internacionales, intercambiar opiniones y los conocimientos que se van adquiriendo, así como proponer salidas, proponer mejoras, proponer cambios que precisamente requieren nuestra educación. En este congreso, en el 5º Congreso Internacional de Educación Encinas 2014, que se inicia este lunes, luego les damos los detalles de dónde y cuántos días son, pues van a participar varios pedagogos o educadores internacionales. Tenemos la suerte de contar con uno de ellos aquí en cabina, es el doctor Juan Arancibia Córdoba. Él es educador y economista chileno con más de 40 años de trabajo y vida personal en México, licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile, magíster en Economía y Planificación de Desarrollo de la Escuela Latinoamericana para Graduados en Economía de la Universidad de Chile también, doctor en Economía por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de diplomado en Seguridad Social por el Centro Interamericano de Estudios. En fin, el currículum es extenso, me demoraría muchísimo en terminar de detallarlo, pero le damos la bienvenida al doctor Arancibia aquí en cabina. Él, como han visto, posee una amplia experiencia, además como catedrático en diversas universidades de Latinoamérica. Gracias por visitarnos, buenos días. Muchas gracias a usted, buenos días. Entiendo que usted va a conversar en este congreso acerca de los cambios socioeconómicos y culturales en la composición del docente. Y quisiéramos que nos explique desde qué perspectiva, es decir, qué es lo que usted plantea, estos cambios sociales, económicos y culturales del docente que se han dado en los últimos años. ¿Cuál es el perfil del docente hoy en día, el real y el ideal? Bueno, la educación en América Latina viene sufriendo un proceso de transformación muy profundo, impulsado fundamentalmente por organismos internacionales como el Banco Mundial, o más recientemente se ha incorporado con mucha energía, mucho énfasis también la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es la que realiza la prueba PISA, ¿verdad? Donde el Perú participa. Y entonces esta transformación tiene que ver con lo que se ha denominado la presencia histórica de la sociedad del conocimiento. En función de eso y en función de las necesidades de la competencia, de la inserción internacional, de la acumulación de capital, entonces se ha planteado la necesidad de que la educación tiene que articularse con este proceso económico de globalización transnacional. ¿En qué sentido articularse? Exactamente, en el sentido de que tiene que formar, dicen los expertos, el capital humano, ¿no? Ese capital humano que sea funcional a las necesidades de las empresas hoy día, particularmente de las empresas transnacionales, ¿no? En ese sentido es la orientación. O sea, usted dice que hay una injerencia muy fuerte del plano económico en el contenido, el modelo educativo hoy en día. Absolutamente, porque, por ejemplo, el Banco Mundial ha reemplazado a la UNESCO como el gran organismo internacional vinculado a la educación. Esa es una muestra. En los países tienen más poder sobre educación los ministros de Economía o de Hacienda que los ministros de Educación. Es decir, hay una articulación supeditada, subsumida de la
educación hacia las necesidades de la economía. Y por supuesto que esto plantea un tipo de desarrollo educativo muy unilateral, donde en realidad lo que se está buscando es fundamentalmente formar trabajadores o empresarios, porque también está el emprendedurismo, el hecho de que uno desarrolle su propia empresa. Lo cual no estaría del todo mal si es que fuera, si el foco principal, digamos, no fuera ese. Pero lo que usted dice entonces implica una subordinación de ese modelo por encima del conocimiento. ¿O qué implicancias tiene esto para el conocimiento integral de una persona, la formación? Claro, integral. La implicancia que tiene es que no estamos, si asumimos este modelo en su plenitud, no estamos educando, estamos capacitando, estamos instruyendo. Pero, por ejemplo, usted vea en la misma prueba PISA, ¿qué es lo que se examina? Se examina matemáticas, lectoescritura y ciencias. ¿Y qué pasa con lo demás? Con la historia, con la filosofía, con el arte, con la educación física. Todo eso queda de lado y el mensaje que se le manda a los padres, a los estudiantes, a los docentes y a la sociedad en general es que eso es secundario y no importa. Entonces, por ejemplo, en un mundo marcado por una muy fuerte inseguridad pública, pérdida de valores, corrupción, el abandono de la formación integral, por ejemplo, de la formación ética de las personas, es un hecho muy grave. Y por supuesto que la educación no lo puede resolver todo, porque también eso es otra, yo diría, falacia, claro, ¿verdad? Pero es una palanca. Pero es un instrumento importante, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, el panorama de ese modo se ve pues bastante sombrío. Diría, tendremos futuras generaciones muy expertas en, como usted dice, en emprendedurismo, en trabajadores calificados para transnacionales o para empresas, pero estamos dejando de lado un espacio bastante sensible de la sociedad. Dejando de lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ciudadano, con el hombre político, ¿verdad? Y más bien formando una persona en general muy consumista, conservadora y muy proclive a la defensa de sus intereses individuales. Entonces, valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, quedan de lado por este esquema de competencia individual, ¿no? Ahora, los gobiernos o los estados deberían de algún modo equilibrar este tema ya internamente. Claro, pero no sucede. No, porque lo que termina imponiéndose en la escuela es un currículo oculto. Es decir, no necesariamente se cambia el currículo. Pero, por ejemplo, escuelas y maestros se dedican a preparar a los estudiantes para contestar las pruebas estandarizadas como PISA o las pruebas nacionales estandarizadas. Entonces, el contestar las pruebas se transforma en un fin en sí mismo. Y una prioridad para esas escuelas. Claro, y no es la prioridad de la educación, sino salir bien en el ranking. Entonces, si el país sale más abajo, todo está terrible. Si el país sube unos puntitos, las cosas van bien. Es decir, toda una mistificación, poner demasiado por encima lo que es un instrumento evaluativo, ¿verdad? Convertirlo en el fin. Claro, ¿no? Que como instrumento, si se tratase de un instrumento más, es útil, evidentemente, pero por supuesto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene? La idea que nosotros tenemos es que hay que ponerse serios, ¿no? Porque no se trata de estar evaluando si es que no estamos cambiando. O sea, lo que me parece muy importante es la posibilidad de que podamos definir el conjunto, la sociedad, un modelo educativo para algún tipo de desarrollo que queramos alcanzar. Y en función de eso, entonces, realizar las transformaciones en la educación que son necesarias para poder avanzar en esa dirección. Por ejemplo, si necesitamos formar un cierto tipo de docentes, de trabajadores de la educación, tenemos que transformar
lo que son hoy día los procesos de formación docente en las diversas instancias en que se realizan. Y también tenemos que articular un sistema nacional de formación docente que hoy día está completamente desarticulado por el proceso de la privatización, la proliferación de instituciones de formación que prácticamente no tienen ningún control y que no necesariamente responden a los intereses generales del país. Bueno, eso todo lo que usted dice implica un esfuerzo enorme y, como se dice, una articulación de diferentes entes que suelen trabajar más bien en paralelo, separado, ¿no? Cada uno velando por pero su propia agenda. Sobre todo yo creo que implica ponerse de acuerdo, tener un diálogo real, ¿verdad?, entre los distintos sujetos que participan de este proceso. Padres de familia, docentes, gobiernos, especialistas, universidades, etcétera, tienen que desarrollar una reflexión, tienen que desarrollar propuestas de cómo avanzar en esto. Y no debemos seguir las instrucciones de los organismos internacionales, porque no necesariamente corresponden a los intereses de los países. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias por habernos dado estos alcances esta mañana aquí en Escuela Abierta. Ha estado con nosotros el doctor Juan Arancibia Córdoba, educador y economista chileno con más de 40 años de trabajo en México. Él va a estar como uno de los invitados principales del Quinto Congreso Internacional de Educación Encinas 2014, que se lleva a cabo en este año en el Colegio Alfonso Ugarte, que ha cedido sus instalaciones para albergar a más de 750 docentes de Lima y provincias que vienen a este evento académico de gran trascendencia nacional e internacional. Hay otros participantes internacionales, conferencistas destacados que vienen también desde Chile, Costa Rica, México, también conferencistas destacados de aquí de Perú, y empieza mañana lunes, va hasta el viernes 21, desde el lunes hasta el viernes, con diferentes talleres, charlas, conferencias, mesas redondas, seminarios, conferencias magistrales. Así que lo único que tiene que hacer usted, entre a la página web de Derrama Magisterial, allí tiene toda la información, cómo inscribirse también, cómo acudir, y el cronograma, las fechas, las horas. Muchísimas gracias al doctor Arancibia por Muchas gracias a haber usted, estado con nosotros. muy amable. Pausa aquí en Escuela Abierta, volvemos en segundos.